Eh, bueno, que le decía que muchas veces no son suficientes, ¿no? La lectura precisa, el vocabulario y el conocimiento del significado. Porque muchas veces tenemos que volver a revisar, ¿sí?, aquello que estamos leyendo. También existen macro reglas, que va a ser el fin último de la construcción, el fin último de la comprensión, es la construcción de esta macroestructura textual, ¿sí?, que se logra a partir de la aplicación de macro reglas, como la omisión o supresión, la selección, generalización, construcción integración, que tiene que ver con una generalización para poder incluir información en categorías que esté bien ordenada. Muchas veces, por ejemplo, para poder comprender podemos hacer una lectura global, después poder seleccionar, ¿no? Hacemos resúmenes, marcamos, buscamos palabras que no conocemos, ¿sí? ¿Qué va a ser una estrategia de aprendizaje? Justamente la secuencia de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar una adquisición en el almacenamiento y la utilización también de la información. Entonces, siempre para poder realizar una buena estrategia de aprendizaje y poder garantizar que un alumno pueda leer y pueda comprender, ¿sí?, algunas estrategias previas a la lectura pueden ser: primero, plantear para qué voy a leer, ¿no? Poder anticipar de qué se trata el texto, para qué le va a servir ese texto, ¿sí?, de qué género se trata, por ejemplo, ¿sí?, con el propósito de que se pueda hacer un acercamiento, ¿no?, a este texto, que puedo predecir. Se puede, por ejemplo, analizar los títulos o los subtítulos, ¿no? Si yo digo, no sé, bueno, Caperucita Roja es un cuento clásico, pero bueno, si yo digo el título, Caperucita Roja, ¿a qué me lleva eso? ¿No? ¿Qué puedo anticipar de qué se va a tratar ese texto? Después, algunas estrategias durante la lectura, tiene que ver con el monitoreo, entonces poder detectar cuáles son las dificultades que van surgiendo en la escritura, si tiene que ver con la decodificación, si tiene que ver con el desconocimiento de ciertas palabras, ¿no? Bueno, por eso en el monitoreo se hace la detección de esto, ¿no?, de dificultades, cuáles son las causas. Y después también va a tener que ver una estrategia de aprendizaje con la construcción de inferencias. Para poder realizar inferencias hay que tener conocimiento previo, inferencias léxicas y actualización de hipótesis. Es decir, estas inferencias se van a poder realizar siempre y cuando haya conocimientos previos sobre de qué se trata el texto, ¿sí?, el conocimiento tanto de las palabras como la forma global que va a adquirir también ese texto, ¿sí? Y también lo que podemos hacer luego es estrategias posteriores a la lectura para una evaluación propia, ¿no?, como la identificación de la idea principal, la elaboración de un resumen y poder formular y responder a ciertas preguntas, ¿sí? Es decir, estos ejercicios no basta solamente con responder preguntas, porque ¿qué hacen rápidamente cuando hay preguntas para responder? Van al texto y empiezan a buscar y empiezan muchas veces a responder de forma textual, ¿no?, como en el ejemplo que vimos anteriormente. Si hay un estudiante que responde de forma textual, ¿no?, es decir, es como un copy-pego del texto, eso quiere decir que ese alumno no comprendió de qué se trata el texto. Siempre hay que trabajar con que esas respuestas acerca del texto se puedan realizar dependiendo de lo que comprendí con mis palabras, ¿no?, porque si no, no tiene significación y construcción de aprendizaje alguna. Es una mera repetición lo que se está haciendo, ¿no? Y muchas veces estas dificultades aparecen y responden a que nunca son enseñadas, ¿no? He visto alumnos que no responden a los problemas matemáticos, ¿no? Te saben el cálculo, te lo hacen y dejan el problema matemático así, la situación problemática. Ya partiendo desde ahí, vemos que empieza a empobrecer la comprensión, ¿sí? Porque yo puedo, si hay una palabra clave en un problema de matemática, y decir, por ejemplo, hacer la pregunta ¿cuántos tengo en total?,
un alumno va a inferir que se está tratando de una suma, por una palabra clave, que es el total, ¿no? Pero muchas veces no se responde a eso, te hacen el cálculo de la suma y ya está. Lo mismo pasa con los textos, ¿sí? En práctica del lenguaje, en las ciencias, ¿sí? Responden de forma textual. Y no se corrige sobre eso, ¿no? Lo dan como correcto muchos docentes. Y no trabajan la verdadera comprensión. Ya lo vimos en el ejemplo, que respondamos a una pregunta no quiere decir que comprendamos, ¿no? Como vimos ahí en las palabras esas medias raritas que vimos anteriormente. Obviamente que para leer también necesitamos un lenguaje académico, ¿sí? El conocimiento de las palabras, el conocimiento de conectores que son menos frecuentes, ¿no? Que a veces en las estructuras, no sé del lenguaje escrito, no se trabaja sobre conectores, ¿sí? Se dan como algunos prioritarios y después cuando un alumno tiene que hacer un texto, ¿no? Esto aparece mucho en producciones del segundo ciclo. Tiene que producir un texto, que sea propio, de producción propia. Aparecen muchas Y o muchas comas y no aparecen conectores, ¿no? Que puedan lograr, ¿no? Un texto apropiado. Bueno, también este lenguaje académico implica las estructuras sintácticas más complejas, una manera de decir que sea más concisa, estar en el lenguaje que aparece en los textos y contextos también académicos, ¿no? Cuando nosotros leemos, ¿no? Decía que realizamos un monitoreo y también hay indicios que me pueden permitir saber cuándo deje de comprender lo que estoy leyendo, ¿no? Cuando estoy leyendo automatizado pero sin comprender. Cuando no puedo seguir la idea o el contenido del texto, ¿no? Porque me pierdo en el texto. Cuando hay información que es contradictoria y que no le puedo encontrar nexo, porque muchas veces hay información que es contradictoria, ¿no? Puede aparecer una situación problemática, ¿no? Un nudo en el texto, luego resolverse de forma no esperada también, ¿no? O de forma totalmente contradictoria. Siempre en los cuentos aparece como el final feliz, ¿no? La resolución del conflicto en el cuento aparece como muy idealizado. ¿Qué pasa si salimos de esa idealización? Y acá es donde se pierden. ¿Por qué? Porque muchas veces a un alumno le pedís, bueno, crea un nuevo final para este cuento y no se imagina en otro final que no sea el feliz, ¿no? El que termina ahí y punto final. Bueno, esto también tiene que ver con la falta del conocimiento de palabras que ayuden a poder crear otras estrategias y que no sea todo tan automatizado. Bueno, también cuando hay mucha información nueva, ahí también dejo de comprender, cuando no conozco el significado de palabras, ¿no? Y cuando el significado que conoce no se puede aplicar al contexto, es decir, no me puedo hacer una imagen mental sobre ese significado, ¿sí? ¿Y por qué dejamos de comprender? Porque dejamos de comprender cuando nos hacemos preguntas como ¿cómo soluciono esta situación? ¿No? ¿Qué estrategias utilizo cuando dejo de comprender? Y cómo detecto también la información nueva, ¿sí? Bueno, y esto de las inferencias ya lo dije de manera activa, después de leer, y ya lo dije todo.